Sí, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo se encuentran en esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado? Gracias a Dios por ese tiempo, gracias a Dios que nos permite reunirnos una vez más. Y aunque es un tiempo difícil, para no solamente para el país, sino para el mundo entero, bueno, vemos la fidelidad de Dios, su cuidado en que aún nos permite estar en un mismo espíritu, en una misma mente, escuchando su palabra, aprendiendo de Él. Y gracias a Dios por la vida de todos los que participan para que podamos transmitir en vivo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están detrás de las transmisiones, apoyándonos con todo el equipo para poder transmitir y que la palabra de Dios no sea detenida por ningún motivo, sino que podamos fluir en la palabra de Dios, conocer más, adorarlo, exaltarlo a través de la alabanza y la adoración, a través del estudio de las escrituras, ¿verdad? Pues bienvenidos a todos, bienvenidos, gracias a Dios. Vamos a continuar con la palabra, con la serie que hemos estado llevando acerca del equilibrio en la vida cristiana. Y este es el tema número 8. Es el tema número 8 de la serie y es el tema número 3 del tema que comenzamos, que se tituló El conocimiento de Dios para una vida cristiana equilibrada. ¿Cómo es necesario conocer a Dios para poder vivir de una manera equilibrada nuestra vida? Y el día de hoy vamos a ver un tema al cual le titulamos Madurando en el conocimiento de Dios. Madurando en el conocimiento de Dios, para que si tiene cuaderno y tiene pluma pueda hacer sus anotaciones y después repasar sus notas, que es muy bueno anotar y después repasar. ¿Sale? Vamos a dar unos segundos para que puedan prepararse todos los que están desde casa escuchando la transmisión. Vamos a dar un segundo, un minuto para que puedan ponerse cómodos para escuchar la palabra. Vamos a comenzar con una oración, mis hermanos. Hay que poner en manos del Señor todo tiempo, y vamos a poner este tiempo en manos del Señor para pedirle que nos ayude, que nos dé la gracia para poder exponer su palabra y también la gracia para poder recibirla, disponer nuestro corazón para escuchar su hermosa y su dulce voz. Dice la misma escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcas. Muchos en el desierto, dice la escritura, del pueblo de Israel lo endurecieron y dice que quedaron postrados, no entraron en el reposo del Señor porque no quisieron oír las palabras de Dios. Entonces nosotros aprendamos, experimentemos en cabeza ajena y pidámosle a Dios que nos ayude a ensanchar nuestro corazón hacia Él para no ser insensibles a su voz, sino más bien poder escucharla, aprender y crecer. ¿Sale? Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana, ahí donde estás. Si están en familia, les pido tómense de las manos como una familia y pidámosle a Dios para que su presencia se manifieste en nosotros. ¿Sale? Cierren sus ojos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre y amado Dios, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad, Señor, se manifiesta en nuestras vidas en todo tiempo. Nos has amado más allá de nuestro entendimiento y nos has permitido no solamente conocerte, sino ser llamados tus hijos y servirte, Padre. Y queremos amarte también como tú nos has amado a nosotros, corresponder a toda esa gracia, a todo ese amor y reflejarlo a través de mi vida, hacia mi familia, hacia mis amigos, hacia el prójimo, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a honrarte obedeciendo tu palabra. Y queremos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva entre nosotros en esta tarde, que se mueva en nuestros corazones, que a los que no te conocen le dé a conocer tu nombre, Señor, para que puedan nacer de nuevo y experimentar esa gracia salvadora, así como ya la hemos experimentado nosotros, Señor. Y a nosotros que ya formamos parte de tu reino, de tu iglesia, Señor, ayúdanos a crecer, a madurar en la vida cristiana, ayúdanos a madurar en el carácter que tú demandas de nosotros para reflejar
con integridad, Señor, tu nombre, Padre. Honrarte, honrar tu santidad, tu justicia, porque estas cosas, Señor, son necesarias a tus hijos, Padre. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea sustentado con tu hermosa y perfecta palabra, mi Dios. Gracias, disponemos nuestras vidas y nuestro corazón, haz tu obra perfecta en nosotros, Señor Todopoderoso. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Abra su Biblia, mi hermano, abra su Biblia en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Es el pasaje base que hemos estado tomando para estas enseñanzas acerca del conocimiento de Dios para una vida cristiana equilibrada. Y es el mismo pasaje que vamos a tomar para el título de hoy, que es Madurando en el conocimiento de Dios. Pregunta, ¿cuántos de ustedes ahí en casa son maduros? ¿Cuántos dicen, es que yo soy bien maduro? Yo soy súper maduro, yo no tengo ya que madurar nada porque gracias a Dios he madurado lo suficiente. No, ¿verdad? Creo que todos tenemos que madurar en ciertas áreas y tenemos que renovarnos. Acuérdense que es lo que la Escritura nos manda, renovarnos, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento acerca de la voluntad de Dios y así entenderemos su buena voluntad agradable y perfecta. Pero abra su Biblia en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Y le damos lectura. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Cuántos son sabios en su casa? ¿Cuántos consideran que tienen mucha sabiduría y se jactan de su sabiduría? Dice la Escritura, no te alabes, no te jactes, no te enorgullezcas de tu sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Cuántos Juanes Camaney hay allá en su casa? No, ¿verdad? Realmente dice la Escritura que no debemos alabarnos en creernos poderosos, no debemos alabarnos en creernos fuertes. Dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí nadie es rico, ¿verdad? Porque aunque los ricos son ricos, dicen que son pobres y quieren más. Entonces, bueno, no se alabe tampoco una persona en lo que tiene, en sus posesiones, en que tiene una bonita casa, en que tiene un buen carro. No se alaben en eso, no se jacten, no hay orgullo en su corazón por estas cosas. Dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Si hay algún motivo por el cual nosotros podemos estar contentos, podemos estar orgullosos y no un orgullo que nos lleva a la soberbia, sino más bien una satisfacción en nuestro corazón. Dice, si hay algo en lo que debo de satisfacerme, no es en la sabiduría, no es en el conocimiento, no es en el poder, no es en la riqueza, sino en entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme. Luego dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en esta tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tenemos que tener cuidado, mi hermano y mi hermana, como cristianos, tenemos que tener cuidado de estar buscando constantemente madurar en el conocimiento de Dios. Tenemos que poner atención a estas cosas, a estar madurando en el conocimiento de Dios. Porque madurar, mi hermano y mi hermana, madurar es parte de mantener una vida espiritual sana. Una vida espiritual sana, una vida espiritual equilibrada, una vida espiritual que va en crecimiento. Madurar es tomar en serio. Eso significa madurar, tomar en serio. Tomar en serio, darle a las cosas la importancia que se merece cada cosa, tomar en serio. Es un claro ejemplo, ¿no? Cuando una persona no toma en serio las cosas, ¿qué le decimos? Eres un inmaduro, no has madurado, no tomas en serio las cosas. Bueno, madurar es tomar en serio y el Señor nos dice y nos demanda que el conocimiento de Dios lo tenemos que tomar en serio. Que es necesario que pongamos atención y estemos cuidando de madurar en el conocimiento de Dios, de estarle dando la importancia que se merece el conocimiento de Dios, la vida de Dios. Es hora, mi hermano, de tomar en serio a Dios. ¿Cuántos de nosotros tomamos en serio a Dios? ¿O cuántos de nosotros simplemente decimos o pensamos que tomamos en serio a Dios, pero no lo hacemos? Porque muchas veces cuando estamos en medio de la palabra, de la alabanza, de la adoración, estamos haciendo muchas otras cosas. Y muchas veces eso no es tomar en serio a Dios.
Estamos en la alabanza y estamos chateando en WhatsApp. Estamos en la adoración, en la enseñanza y estamos en Facebook viendo los videos. Y eso no es tomar en serio. Es como si estuvieras platicando con una persona y al momento de que la persona te está platicando algo, tú estás volteando para otro lado o estás jugando al celular o estás haciendo otras cosas. Obviamente se va a sentir ofendida la otra persona. Bueno, tomar en serio a Dios, tomar en serio el conocimiento de Dios, es tomar en serio su palabra, es ponerle el interés, es darle la importancia que se merece. Pregunta, ¿qué tan importante es Dios en tu vida? ¿Qué importancia merece Dios en tu corazón? ¿Qué importancia merece Dios en tu tiempo? ¿Qué tan importante es para ti conocer a Dios? ¿Qué tan importante es madurar en este conocimiento de Dios? Que cada día tú vayas tomándole mayor importancia, tomando más en serio la palabra de Dios, de modo que al momento que la escuchas tú pones atención, aprendes y ves si puedes mejorar y puedes cambiar algo en tu vida. Que eso es madurar. Cuando no se tiene, mi hermano, un conocimiento adecuado de Dios, cuando no se le da la importancia al conocimiento de Dios de una manera adecuada, nuestro Dios se vuelve tan pequeño, o el Dios en el cual decimos creer, se vuelve tan pequeño que no es capaz de llenar nuestras vidas. No nos llena y terminamos por no obedecer como Dios demanda que obedezcamos. Se vuelve tan pequeño que pasamos por alto ciertas demandas de Dios porque no es alguien a quien tomemos en serio. ¿Por qué? Porque no lo conocemos de una manera adecuada. Y no solo esto, sino comenzamos a permitir y a compaginar con otros que actúan de la misma manera, con otros que le dan una importancia muy vaga a Dios. Otros que tienen los mismos patrones de conducta. Y comenzamos, o personas comienzan a tener una búsqueda mediocre de Dios. Buscan a Dios de una manera tan mediocre que no les permite madurar en su vida. Y buscar a Dios de una manera mediocre es buscarlo sin la importancia de vida. No darle la importancia que se merece a Dios. Se comienza a tener una comunión en oración muy escasa. Ya no se ora con trabajo y se ora por los alimentos. Y la oración por los alimentos muchas veces tiende a ser la misma, una rutina. Y muchas veces nos jactamos de nosotros no hacer vanas repeticiones como otros. Y en los alimentos oramos de la misma manera todos los días. Y se vuelve una oración rutinaria, una oración que no tiene importancia y no tiene validez. Porque estás dejando de conocer a Dios, estás dejando de tener una comunión correcta con Dios. Las oraciones se vuelven superficiales. El estudio es muy vago de la palabra de Dios. Y déjame decirte que es muy distinto, mi hermano y mi hermana, es muy distinto estudiar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Tú puedes leer la palabra de Dios, pero también tienes que estudiarla. También tienes que estudiarla. ¿Por qué? Porque si no la estudias, si solamente la lees, no vas a profundizar, no vas a escarbar y no vas a madurar en tu conocimiento. La lectura es de todos los días, mi hermano. Y el estudio también debe de ser de todos los días. Si tú dices, ¿sabes qué? No sé cómo estudiar la palabra de Dios. Bueno, acércate, escucha predicaciones, escucha enseñanzas, acércate con personas que tengan mayor tiempo en el Señor y pídeles que te apoyen a saber cómo estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para que no caigas en tener una percepción de Dios muy pequeña, incapaz de suplirte en tu vida espiritual, incapaz de suplirte en tus necesidades. Y termina también por tener una obediencia fundamentada en intereses propios. Es decir, comienzas a obedecer a Dios solamente cuando te conviene. O cuando no te hace daño obedecer a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos se avientan todavía sus mentiras, sus mentirillas piadosas? Qué triste es ver, mi hermano, que muchos cristianos que se dicen creyentes, que se dicen estudiosos de la palabra de Dios, sigan actuando con mentiras. Y yo he conocido bastantes que dicen que obedecen a Dios y toman en poco este mandamiento de no mentir. Y piensan que una mentira pequeña es una mentira que Dios pasa por alto. ¿Por qué? Porque su conocimiento de Dios es muy
pequeño. Su conocimiento de Dios no es adecuado. Su importancia, esa seriedad que le da la palabra de Dios no es la correcta. Y nosotros tenemos que madurar en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para entender que a Dios se le obedece en todo tiempo y no cuando yo creo que es necesario obedecer. Las mentiras, mi hermano, es algo tan aborrecible delante del Señor, que el mismo Señor Jesucristo describió la mentira como una característica de las principales en Satanás. Imagínate, y no puedes seguir echando mentiras por más pequeñas que sean. Dile al que tienes a un lado, tienes que madurar en el conocimiento de Dios. Madura en el conocimiento de Dios. Ya dijimos en enseñanzas pasadas, en predicaciones pasadas, que es importante, y cuando digo importante, hablo de prioridad. Es prioridad conocer al único Dios verdadero, al único Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque el mundo necesita conocer a Dios para tener vida. Los que no son hijos de Dios necesitan el conocimiento de Dios, el conocimiento de su evangelio para poder formar parte de la familia de Dios. Para que puedan ser hijos de Dios, para tener vida juntamente con Cristo. Así lo dice la palabra de Dios. Pero para los que ya son hijos de Dios, o los que ya somos hijos de Dios, los que tenemos una seguridad en la salvación de Dios, porque hemos depositado esa fe exclusiva en Cristo Jesús, necesitamos el conocimiento de Dios para crecer y para madurar en la vida cristiana. Puedes haber nacido de nuevo, pero si no tienes conocimiento de Dios, no vas a crecer en la vida cristiana. No vas a madurar. Vas a mantener el mismo pensamiento de siempre. Pero también dijimos que el conocimiento de Dios debe de ser el correcto. ¿Cuál conocimiento de Dios es el correcto? ¿El que yo creo, el que yo siento o el que yo pienso que es? No. El conocimiento de Dios adecuado, el correcto, es aquel que Él mismo, Dios, ha revelado a través de su palabra. Ese es el conocimiento correcto, lo que tú tienes escrito en la Biblia. Y muchos tienen Biblia en su casa, pero no la leen. Y se hacen ideas de Dios completamente contrarias a la palabra, porque no la leen, porque no conocen a Dios, porque no estudian. Pero el conocimiento correcto que debemos tener de Dios es el de la palabra de Dios. No el que te dijo tu compadre, no el que te dijo tu vecino, no el que te dijo tu abuelito. No, el que Dios marca, el que Dios ha revelado a través de su palabra. La palabra de Dios, mi hermano, es la principal fuente del conocimiento para entender y conocer al Señor de la gloria. Su palabra. Por eso tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocerlo a través de su palabra. El Señor, mi hermano, en el pasaje que leímos de Jeremías 9:23, el Señor y el Dios Todopoderoso nos advierte que no debemos, dile que tienes a un lado, no debes tú. No debemos prestar nuestra atención a cosas como a la riqueza, como el poder, como el reconocimiento social. No, como si en ellas encontráramos significado o valor. No debes de prestar atención a la riqueza como si en ella tú encontraras tu significado o tu valor. No, tenemos que tener cuidado, mi hermano. ¿Por qué? Porque debido a que a estas cosas el mundo es movido. El mundo se mueve por la riqueza, el mundo se mueve por el conocimiento, el mundo se mueve por la sabiduría, por el poder. Nosotros como hijos de Dios, si tú te consideras un hijo de Dios, entonces tú tienes que tener en cuenta que tú no debes de ser movido por estas cosas. ¿Por qué somos movidos los que tenemos nuestra esperanza puesta en Dios? ¿Por qué debemos de ser movidos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús? Por Dios, por su Espíritu Santo, por su palabra. Así lo dice en Romanos 8:14. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si tú te consideras hijo de Dios, entonces tu esperanza tiene que estar puesta en Dios y tu motivación debe de ser Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de sus mandamientos. Es lo que dice la palabra. Para ti que tú eres cristiano y dices yo creo en Cristo, yo sigo a Cristo, yo dependo de Cristo.
Tu prioridad debe de ser, según la palabra de Dios, escúchame bien, tu prioridad en tu vida, antes que tu esposa, antes que tus hijos, antes que el trabajo, antes que los amigos, antes que todo, tu prioridad como hijo de Dios, si tú te consideras un hijo de Dios, debe de ser entender y conocer a Dios. Entenderlo y conocerlo. Entenderlo y conocerlo. Y estos dos verbos, mi hermano, estos dos verbos revelan mucho acerca de la relación que Dios quiere tener para con todos los hombres. Son reveladores. Este es el punto medular de la palabra de Dios, entender y conocer a Dios. Y nos muestran esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Una relación que va a ser marcada por la manera de comportarnos ante las distintas circunstancias que día a día enfrentamos. Y no solamente circunstancias de dificultad. Porque es más fácil, mi hermano y mi hermana, buscar a Dios en la adversidad. Y es más fácil desviarnos y tibiarnos en medio de la bonanza. Por lo tanto, de la manera en la que yo me comporte en ambas circunstancias, en la tempestad o en la bonanza, en la tranquilidad, en la quietud, en la armonía, o también en el desierto donde hay pruebas, donde hay tribulaciones, tentaciones, de la manera en la que yo me comporte en ambas circunstancias, se va a determinar qué tanto estoy conociendo, qué tanto estoy entendiendo y conociendo a Dios. Y eso va a determinar ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Qué tan maduro soy yo en el conocimiento de Dios? ¿Qué tan maduro soy en la vida cristiana? ¿Qué tan equilibrado estoy viviendo mi vida? Porque no podemos negar, mi hermano, que vivimos en un mundo complicado, ¿sí o no? Vivimos en un mundo muy complicado. Un mundo lleno de injusticias. Lleno de injusticias. La otra vez escuchaba a un pastor que decía, para muchos, los políticos, la política es una cueva de ladrones. Para muchos los políticos son rateros, son injustos, son mentirosos, hasta que alguno de sus familiares se postula para presidente, para gobernador, para síndico. Entonces los políticos dejan de ser así. ¿No será más bien que nosotros, a nuestra conveniencia, estamos siendo injustos? Porque el mundo está lleno de injusticias. Es un mundo complicado, lleno de injusticias, lleno de dolores, lleno de envidias, lleno de amarguras, lleno de tristezas. Y siempre hay cosas que nos cuestan trabajo aceptar. Pero es precisamente por eso que tenemos que entender y conocer a Dios. Es precisamente por eso. Y es precisamente en medio de todo esto que Dios quiere mostrar su misericordia y su inmenso amor. Al tener una relación con nosotros. En medio de la adversidad, muchos toman como pretexto el dolor del mundo para negar la existencia de Dios. O muchos, en medio de esta circunstancia, esta pandemia que está arrasando con el mundo entero, con la economía, con la salud, con la tranquilidad de todos los habitantes de esta tierra, muchos cuestionan a Dios y le preguntan, ¿dónde estás? Y ese es algo que no debería de ser, mi hermano. Eso muestra una falta de madurez en la vida de aquella persona que cuestiona a Dios. Eso evidencia una falta de conocer y entender a Dios. Eso evidencia una escasa relación con Dios. Que no tienes una buena relación con Dios. ¿Y dónde estás, Dios? Bueno, es que no has entendido que la misericordia, el amor de Dios, la bondad, permanece en el mundo. Porque si vemos un mundo lleno de injusticias, un mundo lleno de dolores, de envidia, de amarguras, de tristezas, es porque es un mundo caído, mi hermano. Es un mundo caído. Un mundo que aunque Dios estuviera o no estuviera, el mundo es un mundo caído. Un mundo manchado por el pecado. Y aún en medio de todo esto, Dios está mostrando su amor. Si Dios, mi hermano, no estuviera presente en este mundo, esas injusticias, esas envidias, esas amarguras y esas tristezas se magnificaran, se multiplicarían. Sería algo que ni siquiera podríamos soportar. El salmista lo decía, si tú quitas tu rostro, yo me turbo, yo tiemblo, yo me empiezo a preocupar. Si tú quitas tu rostro de mí.
si tu presencia no está conmigo? Pero debemos de entender que aún en medio de todo este mundo tan torcido y tan caído, que Dios prometió su restauración. Dios quiere mostrar su misericordia y su inmenso amor. Porque vemos el claro ejemplo, ¿no? En las familias. ¿Cuántos jóvenes, cuántas muchachitas han corrido de casa porque se vive un relajo en su casa? ¿Cuántos se han ido a corta edad? Incluso tú que a lo mejor que ya tienes hijos, que ya tienes una familia formada. Antes de formar tu familia, tú huiste de tu casa. ¿Por qué? Porque en tu casa se vivían injusticias. En tu casa se vivían dolores, amarguras, pleitos, golpes. Y terminaste por correr de casa. Dios no es así. Dios no corre de este mundo. Aún a pesar de que a Dios le duele ver todo ese dolor en el mundo, Dios no corre del mundo. Dios se queda. Dios se queda y permanece en este mundo mostrando su misericordia y su amor a todo aquel que lo busca. Escúchame bien, a todo aquel que lo busca. ¿Dónde está Dios? Dios está operando en este mundo, pero en tu vida Dios no está porque no lo buscas. Porque en la manera que lo busques es en la manera en la que Dios se va a manifestar. Así lo dice su escritura, así lo dice su palabra. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón. El que busca encuentra, el que toca se le abre. Así lo dice su palabra. Y toda nuestra vida, mi hermano, la vida de todo hombre, escúchame bien, creyente y no creyente, creyente y no creyente, toda vida, la vida de todo hombre va a depender de qué tanto conozca a Dios. Por eso vemos personas que no creen en Dios y su vida es un relajo. Y aunque tengan una apariencia de felicidad, de gozo, de plenitud, no la tienen. Y incluso el suicidio ha pasado muchas veces por su mente. Porque la vida del hombre depende de lo que conozcamos de Dios. Abre tu Biblia en Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer el versículo 13. Y dice la Escritura: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Temer a Dios es respetarlo, tomarlo en serio. Temer a Dios es obedecerle. Temer a Dios es rendirnos ante Él para respetarlo y darle el valor que se merece, la importancia que se merece como el Dios todopoderoso y creador. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Es decir, si tú lees el libro de Eclesiastés en tu casa, te vas a dar cuenta que el rey Salomón escribe acerca de la vanidad y la vaciedad de este mundo, el significado de la vida. El fin de todo lo que he dicho, dice Salomón, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál? El todo, la prioridad. Antes que cualquier otra cosa, entender y conocer a Dios. Porque Dios, dice el versículo 14, traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo Dios lo traerá a juicio. No hay para Él nada oculto. Dice la Escritura en Hebreos 4:13, no hay nada oculto delante de sus ojos. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Si tú piensas que hay algo que hiciste que Dios no se dio cuenta, estás equivocado. Te falta entenderlo y conocerlo para que puedas cambiar, para que puedas madurar en tu vida. Y toda la vida depende de qué tanto vayamos conociendo a Dios. Depende de qué tanto conozcamos a Dios, mi hermano y mi hermana, que vas a enfrentar las dificultades. Depende de qué tanto conozcas a Dios, que vas a manejar tus emociones. Depende de qué tanto conozcas a Dios, que vas a llevar tu matrimonio. Pregunta, ¿cómo está tu matrimonio? Tan solo te digo esto, mi hermano. Y escúchame bien, tú que eres casado o tú que eres casada. Si tú contestaste que tu matrimonio va bien, pero no piensas que puede ser mejor, tu matrimonio está mal. No está bien, porque Dios siempre quiere darnos más. Y como matrimonio, Dios nos quiere llevar
a una plenitud cada vez mayor. Pero depende de qué tanto tú entiendas y conozcas a Dios que vas a poder llevar tu matrimonio. Muchos matrimonios se han acostumbrado simplemente a vivir juntos, a sobrellevarse. Y lo platicaba con mi esposa hace días acerca de cómo la pandemia o la cuarentena que se nos ha impuesto como país y a nivel mundial ha afectado a muchos matrimonios, porque se han dado cuenta que no pueden convivir más de 3 horas. Están juntos por un poco tiempo y se sienten plenos, pero les das más tiempo para que platiquen, para que convivan y comienzan a conocer más cosas que no le agrada el uno del otro. Y se dan cuenta que les hace falta crecer como matrimonio, madurar como matrimonio. Y es precisamente de acuerdo al entendimiento y al conocimiento que tú tengas de Dios que vas a llevar tu matrimonio a una plenitud o a una decadencia o a un estancamiento. Y lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa con los amigos, lo mismo pasa con la familia. Incluso, escúchame bien, incluso es de acuerdo al entendimiento y al conocimiento que tengas de Dios que vas a enfrentar la muerte. Dije muerte, a muchos se les enchinó el cuero. Te falta entender y conocer a Dios. Y la muerte no me refiero a la muerte propia, porque la muerte propia, mira, va a llegar de un momento a otro y a lo mejor llega sin que nos demos cuenta. Me refiero principalmente a la muerte de algún familiar amado. ¿Cómo estás enfrentando la muerte de los familiares o la muerte de un ser querido? Es de acuerdo al entendimiento y al conocimiento que tú tengas de Dios que vas a enfrentar este tipo de situaciones. Porque es una realidad, todo esto lo enfrentamos, creyentes y no creyentes. Definitivamente los que no tienen a Dios es un caos, dice la Escritura, que vienen las adversidades, los golpean y los arruinan. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente, ¿qué tanto está afectando todas estas circunstancias a tu vida? Y dentro de toda esta realidad existe algo que tampoco podemos negar. Y esto es que dentro de ese cuerpo de creyentes o ese grupo de creyentes hay un problema severo que lleva a la debilidad de la iglesia. La iglesia está débil en el sentido de que hay una ignorancia en el conocimiento de Dios. Se tiene una ignorancia en el conocimiento de Dios. El Dios único, el Dios vivo, el Dios verdadero. El Dios al cual la iglesia adora. Y que se ha revelado a través de su palabra, a través de los profetas, a través del Señor Jesucristo, a través de los discípulos, de los apóstoles de Él. Y el problema está en que esta ignorancia de Dios lleva a una distorsión o a una imagen, una perspectiva muy pobre de quién es Dios. Es una perspectiva tan pobre que se asemeja a cualquier otro Dios. A cualquier otro Dios. Y muchas veces nos ahogamos en un vaso con agua porque no conocemos a Dios. Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. En este pasaje Jeremías se sentía muy frustrado. Jeremías era un profeta de Dios, o fue un profeta de Dios de los más aborrecidos de todos los tiempos. Nadie lo quería. Nadie lo quería. Y no porque fuera chismoso, no porque fuera orgulloso, no porque fuera torpe, no. Nadie lo quería porque hablaba la palabra de Dios. Nadie lo anunciaba el juicio de Dios, porque anunciaba su voluntad. Y Jeremías se la pasaba llorando. Se la pasaba afligido por ser perseguido. Y en Jeremías capítulo 20 vemos una circunstancia en la cual él enfrentó. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Es decir, atacado, se burlaban de él, abusado. Dice: cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, fíjese lo que dijo él en el versículo 9, no me acordaré más de él. ¿De quién? De Dios.
No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Se sentía tan frustrado que ya no quería servir a Dios, ya no quería seguir la vida que Dios había puesto delante de él como profeta. Por las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, las amenazas de muerte que todos los días se enfrentaba. Ya no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Pero dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, traté de salirme de la vida de Dios, pero no pude. Ya estaba metido hasta lo más profundo de mis huesos. Quise ignorarlo, pero no pude ignorarlo. Y termina diciendo, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Y dice, fíjese lo que el entendimiento y el conocimiento de Dios en la vida de Jeremías produjo que dijera en el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Qué impresionante declaración, mi hermano. Y estamos hablando que Jeremías sufría amenazas todo el tiempo, ¿eh? ¿Qué estás sufriendo tú? ¿Qué estás padeciendo tú? ¿Qué circunstancias estás enfrentando? Si Jeremías habló de esta manera, en medio de una persecución tan tremenda, y no solamente él, ¿cuánto más nosotros que realmente no vivimos una vida de persecución como esa, debemos confiar en que Dios está con nosotros, delante de nosotros como poderoso gigante? Como poderoso gigante. Dice, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Qué manera de entender y conocer a Dios. Jeremías, mi hermano, aprendió a conocer más a Dios por lo que padeció. Y no solamente él. Job, tú puedes leer el libro de Job. Job aprendió a conocer más a Dios por lo que padeció. En el caso de Job fue algo bien tremendo, mi hermano. Él pensaba que conocía a Dios. Y leemos el primer capítulo de Job. Y también pensamos que Dios era un hombre tan espiritual que a nosotros nos falta mucho para llegar a su nivel. Tenía un entendimiento, una revelación de la salvación, de la redención de Dios que muchas veces los cristianos de hoy en día no entendemos. Pero por lo que padeció, él terminó diciendo, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, pensé que te conocía, pero solamente había tocado lo superficial o lo muy superficial de tu nombre. Ahora conozco un poco más profundo tu esencia, tu ser, tu perfección, tu soberanía. Y por lo que padeció, aprendió a conocer más a Dios. Pablo aprendió a conocer más a Dios por lo que padeció. Tú lo puedes leer ahí en 2 Corintios capítulo 11. Todos los padecimientos de Pablo y termina diciendo, he acabado la carrera, he guardado la fe. En 2 Timoteo. Por lo cual me espera la corona de justicia, la cual me dará Dios, el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Por qué? Porque amar la venida de Dios es creer en su promesa, y creer en su promesa, dice en 1 Juan capítulo 3, que nos lleva a purificarnos continuamente, porque Él es puro. Pero todo esto los llevó a conocer más a Dios. A Pedro, el sufrir lo llevó a conocer más a Dios. A Juan, el sufrir lo llevó a conocer más a Dios. Y no significa que es por causa del padecer que forzosamente tengamos que conocer a Dios. Pero, mi hermano, es precisamente en la adversidad en donde ponemos más atención a la bondad de Dios. Muchas veces no vemos la bondad de Dios hasta que no estamos en dificultad. Es precisamente en la adversidad cuando ponemos más atención a su poder. Y eso nos lleva a confiar en Él. Y nos lleva a madurar. Mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 15 hablaba de que Él era la vid y nosotros los pámpanos. Pero dice que aquel que lleva fruto, dice que lo poda para que lleve más fruto. Y esa podar habla de permitir que pasemos por circunstancias que nos van a llevar a entenderlo y conocerlo más. A madurar nuestra vida cristiana.
Por esto tenemos que conocer más a Dios. Por esto tenemos que conocer más a Dios. Entender y conocer a Dios son los verbos que Dios utiliza para expresar el deseo de su corazón en cuanto a la relación que quiere que tengamos con Él. Y la palabra entender o el verbo entender es un verbo que se tradujo del hebreo sakal, que significa prestar atención y conlleva la idea de una comprensión intelectual. Es decir, que Dios quiere que podamos profundizar en el conocimiento de Dios revelado a través de su palabra y mostrado en la creación. Pero es algo que podemos ver. Es algo que podemos conocer de manera intelectual. Esto significa que a través de estar atentos a lo que Dios está haciendo, al estar atentos al mover de Dios, vamos a poder conocer a Dios a través de su poder glorioso. Comprenderlo, entenderlo, razonarlo. Por eso hemos dicho muchas veces que la fe del cristiano no es una fe ciega, mi hermano. La fe del cristiano no es creo porque creo y punto. No, la fe del cristiano es una fe que se fundamenta en los hechos poderosos de Dios. Y cientos de testigos que a través del tiempo han dejado su huella, que incluso han dado sus vidas por mantener esta verdad del conocimiento de Dios. Pero podemos entenderlo, es decir, razonarlo y realmente mostrar ese poder, entender y mostrar ese poder que Dios tiene. Y muchas veces esto escasea en la vida cristiana por falta de conocimiento. Llegan y le preguntan, oye, pero ¿por qué tú crees lo que crees? Pues porque sí, porque lo creo y porque me lo dijeron y porque ahí está en la palabra. Pero ¿por qué crees en la palabra? Más adelante podemos sacar un estudio de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, para que tú entiendas que no es simplemente por creerlo, o no es simplemente sin razonarlo, sino que hay fundamentos, el de por qué creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué creer que Dios está presente en nuestras vidas? Y el verbo conocer se traduce del hebreo yadá, que significa saber, pero por experiencia. Saber por experiencia, es decir, saber algo por lo que yo he experimentado de manera personal, a través de los sentidos, a través de mis ojos, a través de mis oídos, a través de mi boca, de mi ser, de lo que yo soy. En otras palabras, mi hermano, Dios quiere mostrarnos, y en lo personal ya lo ha hecho, sus hechos gloriosos, para que podamos entender que no hay otro Dios, que Él es el único Dios, el santo, el perfecto, pero al mismo tiempo, una vez que ya hayamos conocido acerca de Él, que ya hayamos escuchado, que ya hayamos escuchado de su gloria y su poder, también podamos tener de manera personal una experiencia íntima que nos lleve a conocerlo cara a cara. Es decir, que todo aquello que hemos conocido de Dios se haga vida en nosotros. Por eso el verbo entender y conocer no van separados. Deben de ir juntos. Para yo conocer intelectualmente lo que la palabra de Dios me dice, entenderlo, pero también conocerlo, es decir, hacerlo vida en mí, para que yo pueda crecer en la vida cristiana, vivir una vida madura y equilibrada delante de Dios. Por ejemplo, tenemos la constitución del universo. Y hay un conocimiento intelectual de saber que el universo está creado de una manera perfecta. Que los planetas, el sistema, el mundo, la rotación de la Tierra, la creación, los organismos, el cuerpo humano, todo está creado de una manera tan perfecta que implica inteligencia detrás de esa creación. Un diseño. Y la misma Biblia nos dice, los cielos muestran la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo en Romanos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen visibles a partir de la creación del mundo. Romanos 1:20. Todo esto, el universo, entendemos la constitución del universo, que es perfecto, que es glorioso. Lo entendemos intelectualmente, pero lo llevamos al campo de la experiencia por medio de la fe.
Por la fe, dice Hebreos, entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por medio de la fe experimentamos no solamente esa gloria de la creación en Dios, de Dios a nivel natural, sino también experimentamos la obra de Dios en nuestras vidas de manera personal. Y podemos ver la gloria y el poder de Dios. Por poner un ejemplo, otro ejemplo claro es el Evangelio. El Evangelio lo entendemos y lo conocemos. No solamente lo entendemos. Una persona que solamente entiende el Evangelio no va a nacer de nuevo. Tiene que llevarlo al conocimiento, a la experiencia personal para que se produzca en él un nacimiento de nuevo. El Evangelio nos dice quién es Dios. Y nos muestra su justicia. Nos dice que un hombre murió hace casi 2000 años en una cruz por nuestros pecados. Y nos muestra la justicia de Dios. Y esa justicia nos lleva o nos hace ver nuestra condición de pecado y nuestra culpabilidad delante de Dios. Es lo que hace el sacrificio de Jesús en la cruz. Tú vas y le preguntas a una persona, oye, ¿tú sabes que Jesús murió por tus pecados? Sí lo sé. Te hace entender que eres culpable, que mereces un castigo porque tú quebrantaste la ley de Dios. Pero al mismo tiempo, esa justicia y ese evangelio nos muestra el amor de Dios a través de Jesucristo. De modo que nos lleva a buscar el experimentar de manera personal ese amor, ese perdón. Nos lleva de manera personal a experimentar el recibirlo como el Señor, como el gobernador de nuestras vidas, y nos hace que nos convirtamos a Él. Entendiendo que a pesar de ser pecadores y de que merecíamos castigo por haber quebrantado la ley de Dios, Él nos ofrece la vida eterna por poner nuestra fe exclusivamente en su sacrificio, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y es cuando se produce el nacer de nuevo, la reconciliación, la nueva naturaleza, etc. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo y conociendo el Evangelio. De una manera intelectual lo razonamos, entendemos que verdaderamente hemos pecado, entendemos la santidad, la justicia de Dios, que todo pecado merece castigo, pero también entendemos el amor de Dios al poner un sustituto por nuestros pecados. Lo llevamos al campo de la experiencia personal y entonces se produce una transformación en nosotros. Qué impresionante es esto, mi hermano. Lo mismo pasó con la mujer samaritana en Juan 4. Tú lo puedes leer en tu casa. La mujer samaritana tenía conocimiento de una redención, del advenimiento del Mesías, pero no había experimentado esa relación personal con Cristo. Y cuando la experimentó y todo aquello que conocía fue engrandecido en su vida de manera personal al conocer a Cristo Jesús, dice la Escritura que la vida de esa mujer cambió. Cambió completamente. Era una mujer emocional que tenía un desorden en sus emociones. Tenía 5 maridos y vivía en amaciato con otro. ¿Por qué? Porque no tenía el gobierno de Dios en su vida. Pero muchos, mi hermano, muchos se quedan solamente en el intelecto. Otro ejemplo lo vemos con los ladrones crucificados juntamente con el Señor. Abre tu Biblia en Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23. Porque estos dos ladrones muestran perfectamente, escúchame bien, mi hermano, estos dos ladrones que han dicho que se llaman Dimas y Gestas, es cierto, la Biblia no habla de nombres, pero si le quieres poner un nombre, ponle Pepe y Juan, los más comunes. Estos dos ladrones, crucificados al lado de Jesús, uno a su izquierda y otro a su derecha, representan los dos tipos de personas en toda la tierra. Eso representan los dos tipos de personas que hay en toda la creación. Y representan los que solamente llegan a un intelecto y los que llegan a conocer a Dios de manera experimental, profunda y personal. En Lucas capítulo 23 vamos a leer desde el versículo 39. Lucas 23, 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Esta palabra injuriar habla de reclamarle, pero con groserías.
incluso con reclamos y con exigencias. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué le injuriaba esto, mi hermano? Porque este ladrón había conocido de manera intelectual el poder de Dios. Antes de ser crucificado, ese ladrón había visto las sanidades que Cristo hacía, de cómo daba vista a los ciegos, cómo sanaba leprosos, cómo levantaba a los que estaban inválidos, cómo alimentó a los 5,000. Quizá él era uno de esos 5,000. Y entendía el poder glorioso, entendía que este Señor, que este Cristo que estaba crucificado, tenía poder. Y por eso le reclamaba, diciendo: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Es un conocimiento intelectual. Lo entendía por causa de los milagros. Entendía que había poder de Dios en Cristo, pero jamás lo hizo vida. No lo llevó a una experiencia personal. Sigamos leyendo. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y así hay muchos. Creen conocer a Dios, sus vidas están hechas un caos, sus emociones están desbordadas, las adversidades se los han consumido, sus familias derribadas, y ni aún así claman a Dios. Han conocido, les han hablado del Evangelio, les han hablado de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, pero se aferran al conocimiento o al entendimiento que ellos tienen de la Biblia o de Dios. Ni aun estando al borde de la condenación temen a Dios. Y este es el primer tipo de personas. Los que no reciben la palabra, los que no les interesan realmente Dios, no lo toman en serio, sino simplemente les interesa que Dios los saque de sus problemas. Les interesa que Dios venga como un genio en una lámpara, los saque de sus problemas para continuar en su vida de pecado y en su vida alejada de Dios. Y dice en el versículo 41 que responde el otro ladrón: nosotros a la verdad justamente padecemos reconocimiento de su pecado. Entiende que merece castigo por sus maldades, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y después reconoce la inocencia de Dios, el Cordero de Dios perfecto, la víctima, el Cordero inmolado, sustituto por nuestros pecados. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No importa si muero, no importa si me bajas de esta cruz. Lo que yo quiero y lo que yo he conocido, lo que he entendido y he conocido, es que tú eres el Cristo. Que tú eres el que da la vida eterna. Y lo único que te pido es que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este segundo ladrón comenzó a manifestar el deseo de conocerlo de manera personal. No por un beneficio propio, sino por la inmensidad del ser de Dios, por su amor y su justicia perfecta. Y la respuesta del Señor es la misma, o fue la misma, que le quiere dar a todo aquel que quiera conocerle. Entenderlo y conocerlo. No en las riquezas, no en la sabiduría, no en el poder, no en la inteligencia, no. En conocer y entender a Dios, conocer a profundidad, de manera personal, por todo lo que ya has entendido que tu palabra nos ha revelado. ¿Qué tanto estamos conociendo a Dios? ¿Y qué tan en serio estamos tomando este conocimiento? ¿Está produciendo cambios constantes en nosotros? ¿Está produciendo los cambios que se deben de producir por conocerlo? Si no, muy probable solamente estás razonando lo que está en la palabra de Dios, pero no lo estás haciendo vida. O quizá algunos otros ni siquiera tienen el entendimiento de quién es Dios. Es muy vago, es muy superficial. Y algo que tenemos que tener en claro, mi hermano, y apréndetelo bien y métetelo bien a tu cabeza, es que toda la palabra se centra en Dios. Toda la palabra se centra en Jesucristo. La creación misma, el propósito de la vida, el mundo entero se centra en Jesucristo mismo. No se centra en ti y no se centra en mí. Nosotros no somos el centro del universo. El centro de todo
es Jesucristo. Y si tú tienes una vida cristocéntrica, en donde el Señor está en el centro y todo lo que gira a tu alrededor depende de ese centro que es Cristo Jesús, entonces tú vas a entenderlo y conocerlo, y vas a madurar y vas a crecer en la vida que Dios quiere darte. Porque dice la Escritura que todo fue creado por Él y fue creado para Él. Y su palabra nos revela abundantemente acerca del carácter del Señor, de su preciosa voluntad. Para terminar, mi hermano, yo quiero tocar un punto muy importante. Un punto o algunos puntos importantes acerca de este entender y conocer a Dios. Y el primer punto es que podamos conocer, entender la primera revelación que Dios da acerca de quién es Él, con su nombre. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 13, versículo 3. Capítulo 3, versículo 13. Porque es la primera revelación del nombre de Dios. Y vamos a explicar un poquito, voy a entrar un poquito a una cuestión etimológica en cuanto al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que no entienden todavía lo que cuando hablamos de Jehová. Incluso hay personas, me he topado con personas que dicen o que creen que Jehová es exclusivo de los testigos de Jehová. Cuando tú mencionas Jehová, ¡ay, eres testigo de Jehová! No, es que yo no soy testigo de Jehová, yo menciono Jehová porque viene en la Biblia. Y muchos, al ignorar las Escrituras, a no entender y conocer a Dios de manera adecuada, piensan que el nombre de Jehová es un nombre exclusivo de hombres, alguien que Dios lo inventó, alguien que lo inventó, y no es así. La Escritura nos revela que fue la manera en la cual Dios se reveló a Moisés. En ningún otro capítulo antes de esto, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, Dios les había revelado su nombre. Implícitamente les había revelado su esencia, lo que este nombre significa, pero no les había revelado como tal cómo debían de llamarlo. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 13, vamos a leer Éxodo 3, 13. Dice, estaba Moisés con Dios y le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Recuerden que Dios escogió a Moisés para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de la esclavitud que tenían en Egipto. Durante 400 años habían sido esclavizados el pueblo de Israel en Egipto, y dice la Escritura que el clamor de los hijos de Israel subió a Dios y Dios les envió un libertador o los libertó por mano de Moisés. Y dice que Moisés le dice, si me preguntan cuál es el nombre de ese Dios que te ha enviado, ¿qué les voy a responder? Y en el versículo 14 está la primera revelación del nombre de Dios, de cómo debían de llamarlo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y esta es la primera vez que se revela de manera directa su nombre, mi hermano. Lo que conocemos hoy en día como Jehová, el gran yo soy. Etimológicamente, aquí en la pantalla, a mi mano izquierda, van a aparecer las palabras para que usted las pueda identificar. Etimológicamente, este nombre o esta palabra, yo soy el que soy, o yo soy, se le conoce como el tetragramatón, que consiste en 4 letras. Consonantes, la Y, la H, la W y la H, o la V y la H. Son consonantes y su pronunciación, o la pronunciación más adecuada que dicen los estudiosos, que pudiera ser es Yahvé o Yahweh. Por eso muchos judíos mesiánicos rechazan el nombre de Jehová y dicen, no, es que no se llama Jehová, se llama Yahweh. Yahweh, ¿por qué? Porque es la pronunciación del tetragramatón que se escribe con 4 consonantes.
Pero estas 4 consonantes combinadas con las vocales del nombre o del título de Dios que se le designó Adonai, que significa amo a Señor, dieron el nombre o dieron origen al nombre de Jehová, una vez que se hizo la traducción al castellano. La pronunciación del tetragramatón, o sea, de las 4 consonantes, que es Yahvé, para los judíos era demasiado sagrado como para pronunciarlo. Entonces, cuando los judíos o cuando los masoretas o los escribas tradujeron o transcribieron los manuscritos, para que los que lo leyeran no pronunciaran el nombre de Yahweh o Yahvé, le introducieron o lo combinaron con las vocales del título Adonai, que significa Señor o amo, o mi Señor o mi amo. De este modo, cuando los judíos estaban leyendo la Biblia y veían este tetragramatón o Yahvé combinado con Adonai, entendían que se estaba refiriendo al nombre de Dios excelso, y para no pecar contra Dios al mencionar su nombre santo, mencionaban esta combinación. Aquí en la pantalla viene Yahvé o Yahweh, la pronunciación del tetragramatón, más las vocales de Adonai, da origen al nombre en castellano que es Jehová. 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 ¿Qué es de donde viene el nombre de Jehová? La Y se hizo una sustitución de la Y por la J, porque en el alemán no existía la Y. Entonces ponen la letra J en el castellano, al traducirlo al castellano, y le ponen Jehová. Es de una manera muy rápida y a grandes rasgos etimológicamente de dónde viene la palabra Jehová, para que entendamos que cuando mencionamos a Jehová o decimos Jehová es un nombre completamente bíblico. Es un nombre que en su traducción o en su transliteración es correcto o es adecuado Jehová. Muchos judíos mesiánicos lo rechazan y tú vas a escuchar que dice Yahweh o Yahvé, pero bueno, Dios entiende y Dios conoce los idiomas y sabe que cuando decimos Jehová nos estamos dirigiendo al Dios Santo, al Dios Todopoderoso. Y es aquí donde tú tienes que entender lo que Jehová significa, lo que Jehová o Jehová o Yahweh o Yahvé significa, porque es muy importante lo que significa, la profundidad de este nombre, porque el nombre revela la esencia, la naturaleza de Dios, la sustancia, el carácter de Dios. Y esta palabra Jehová significa yo soy el que soy, pero describe la autoexistencia dinámica y activa de Dios. La autoexistencia dinámica y activa de Dios. El nombre de Jehová proclama 4 cosas. Proclama la autoexistencia de Dios, es decir, que Dios existe en sí mismo. Dios existe en sí mismo. De ahí de donde decimos que Dios no existe, sino Dios es. Porque hay un principio que dice que todo lo que existe, todo lo que comenzó a existir, tiene un principio. En este caso, Dios no tiene un principio. Y la palabra Jehová, cuando tú mencionas a Jehová, estás hablando del Dios que existe en sí mismo, que autoexiste. También implica este nombre que es suficiente en sí mismo. Es decir, que no necesita nada más, sino que se autosatisface. Él es suficiente en sí mismo. También implica que Dios es eterno. Que Dios es eterno. Y que Dios es soberano. ¿Verdad? También tú vas a escuchar que muchos judíos mesiánicos le llaman el eterno. El eterno ¿por qué? Porque el eterno es parte de la esencia de lo que significa Yahweh o Yahvé o Jehová o Jehová, que es exactamente lo mismo. Y que implican estas 4 cosas o estas 4 características que son exclusivas del Dios vivo, único y verdadero. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Que Dios quiere, al momento de que Él nos da a conocer su nombre,
a través de todos los tiempos y de todas las edades, todas las generaciones, que Dios quiere que nosotros entendamos y conozcamos que Él está activo y está en movimiento en este universo. Que Dios no es un Dios desinteresado. Hay una corriente de pensamiento que es el deísmo. Deísmo. Nosotros somos teístas que creemos en un solo Dios. Pero a diferencia del teísmo y del deísmo, el deísmo dice que sí, la creación fue hecha por Dios. Hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que es autoexistente, que es suficiente en sí mismo, que es eterno, que es soberano, que es todopoderoso. Existe ese Dios y ese Dios creó la creación, pero ya no se involucra con ella. O sea, ya los dejó a la deriva, los creó y los dejó para que hicieran lo que quieran y ya no interviene de ningún modo y en ningún tipo en las decisiones o en lo que se vive en la creación. Dios no quiere que lo veamos de esa manera. Al momento que Dios nos revela su nombre, Él quiere que entendamos que Él está activo, mi hermano. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Él quiere que conozcamos que Él está activo y que Él está en movimiento en el universo. Y si está activo en el universo, entonces quiere que también entendamos que Él está también activo en tu vida. Dile al que tienes a un lado, Dios está activo en tu vida. Dios está activo en tu vida. En Isaías 45:12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, dice, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Versículo 22 dice, de ahí mismo de Isaías 45, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y esta palabra, esta frase, y no hay más, significa que fuera de Él no hay ningún otro que pueda traerle propósito a la vida del hombre, propósito a la existencia, propósito a la creación. Luego dice en el versículo 23, por mí mismo hice juramento. Y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Y subraya esto en tu Biblia porque dice que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua. Es decir, crean o no crean, toda la creación de Dios se va a postrar ante Él. Y eso es lo que implica el nombre de Jehová. Que Él está activo, que Él sustenta, que Él creó todas las cosas, que Él vive. Pero que también por eso ante Él se va a doblar toda rodilla y toda lengua lo confesará. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a Él vendrán todos los que en contra Él se enardecen, serán avergonzados. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Todos los que niegan el nombre de Dios serán avergonzados. Pero Él quiere que entendamos que Él está activo en nuestras vidas, mi hermano. Él sigue trabajando en tu vida, así como sustenta el universo, así como Él, por la mano de Dios subsiste el universo, también tu vida, tu respirar diario, tu aliento, tus fuerzas, todo depende de Él. Y quiere que lo entiendas y que lo conozcas. Por otro lado, también Dios quiere que entendamos que si Él es suficiente en sí mismo, también debe de ser suficiente en nuestras vidas. Si no hay nada que Él necesite para sustentarse, para autosatisfacerse, quiere que entendamos que así como Él es suficiente, Él también es suficiente en nosotros. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas. Yo estoy activo en este mundo, yo estoy trabajando en este mundo, pero al mismo tiempo también soy suficiente para ti. Y no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. En otras palabras, que te quiero hacer fuerte. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otro versículo más en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo Jesús. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Dios. Estamos completos, mi hermano.
En Hebreos 1:13 dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. En Colosenses 1:17 dice que todas las cosas en Él subsisten. Y tenemos que entenderlo y conocerlo. Porque si solamente entendemos que Cristo sustenta el universo, pero no llegamos a la experiencia personal, no se produce nada, mi hermano. No se va a producir nada. Vas a ser un hombre o una mujer con temores. Vas a ser un hombre o una mujer con amarguras, con envidias, con egoísmos, con incertidumbres, con inseguridades, dudas. Por otro lado, también Dios quiere darnos a entender y conocer que Él es eterno, que no tiene principio ni tiene fin, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y no cambia ni es afectado por los tiempos. En Isaías 48:3 dice: yo les anuncié con anterioridad lo que sucedería. Les dije todo eso y se lo hice saber. Actué de repente y todo eso sucedió. Pues yo sé que eres terco y cabeza dura como el hierro, dice. Tu frente dura como el bronce. Hace mucho tiempo te avisé de todo eso. Te lo dije antes de que sucediera. Por eso no puedes decir: mi ídolo hizo todo esto. Mis imágenes de metal y de madera hicieron que todo esto sucediera. ¿Por qué les estaba diciendo todo esto Dios? Porque Dios quería darles a conocer que Él es eterno. Que aún no suceden las cosas y Él ya las dijo, porque Él no habita o no es gobernado por los tiempos. Él no está sujeto al pasado, presente o futuro como nosotros, o al espacio y al tiempo, no. Él puede anunciar desde el principio lo que ya había de venir. Y se los dije desde antes para que entiendas que yo soy Dios y que no le atribuyas cosas a tus propios ídolos, a tus imágenes de metal, a tus imágenes de madera que hiciste. ¿Por qué les decía esto, mi hermano? Porque tú puedes verlo ahí en el Éxodo, que cuando Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos, el pueblo se desesperó y se comenzó a hacer una imagen, un becerro de oro. Juntó todo el oro de todos los que estaban ahí y se hizo un becerro de oro y dijo: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hicieron algo y le atribuyeron a eso algo que salió de sus propias manos, el poder para liberarlos. El poder para hacer las plagas que hizo, la manifestación gloriosa de un poder sobrenatural, en Egipto se le atribuyeron a imágenes de talla, que tienen ojos y no ven, oído y no hablan, pies y no andan. En otro pasaje, en una versión dice, tienen que ser sujetados con clavos para que no se caigan. Dice Dios: no quiero que conozcas o que le atribuyas mi poder y mi gloria a cosas que no son Dios. Quiero que entiendas que yo soy eterno y que yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos, y si mostré mi poder desde antes, también lo puedo mostrar ahora. Y es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Tú puedes ver aquí en la palabra de Dios todo lo que Dios quiere que conozcamos sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, para que se lo atribuyas a Él, para que reconozcas que Él es Dios. Toda la profecía del fin de los tiempos está escrito. Él ha dicho que viene un tiempo de tribulación, que viene un arrebatamiento de su iglesia, que viene un tiempo milenial. Y muchos, aún conociendo esto, dicen: ay, se va a acabar el mundo en el 2012. Ay, ahí viene un meteorito que va a chocar contra la tierra y se va a acabar el mundo. Aún conociendo que Dios dice que faltan cosas por ocurrir. Por eso Dios quiere que esto tú lo conozcas, pero a un nivel personal, que lo hagas vida, que lo creas, que lo entiendas y que lo creas. Y también Dios quiere que tú entiendas que Él es soberano, que nada sale fuera de su perfecto control, que nada lo toma por sorpresa, hace según el designio de su voluntad. A Dios no le tomó por sorpresa la pandemia, Dios ya sabía desde antes de la creación que todo esto iba a ocurrir. ¿Y por qué no lo detuvo? Porque vivimos en un mundo corrupto. Y porque ha dado libertad a los hombres. Pero promete restaurar. Y promete llevar a la eternidad a todo aquel que en Él cree. Pero Él es soberano. En Isaías 43:10 dice: ustedes son mis testigos, dice Jehová,
y mi siervo que yo escogí, hablando de Jesucristo, para que me conozcan y creas y entiendas que yo mismo soy. Y luego dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo ya era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago, dice, ¿quién lo estorbará? O sea, ¿qué hay más fuerte que yo para detenerme? Nadie. Y en Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Lo dice, anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temas ni te amedrentes. ¿No te lo hice yo oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios quiere que entendamos que Él es soberano. Él es soberano. Por lo tanto, dice, no temas ni te amedrentes. Yo ya lo dije desde la antigüedad. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, oirás de guerras y de rumores de guerras? Y vendrán pestes y hambres. No estoy diciendo que la pandemia esté incluida aquí, no. Pero Dios nos ha dicho que el amor de muchos se enfriará y que la maldad irá en aumento. ¿Por qué te amedrentas y por qué temes? ¿Por qué te da miedo si Dios ya te lo ha dicho? Pero también te ha dicho que te va a guardar si tú confías en Él. Y también te ha dicho que no temas a las cosas que han de ocurrir. ¿Por qué? Porque Él es soberano y nos ha dado a conocer su nombre. Dios quiere que le conozcamos, mi hermano, y para esto nos ha revelado su nombre. Pero no solo quiere que entendamos y conozcamos. Y lo ha dejado plasmado a través de su palabra, a fin de que podamos crecer espiritualmente, que no nos quedemos en el mismo lugar de siempre, con las mismas luchas, con los mismos pensamientos, las mismas preocupaciones de siempre. No, Dios quiere que vayamos a una madurez en su conocimiento, y para eso está la palabra. Que vayamos a una madurez, pues entre más conozcamos a Dios, mayor firmeza y entereza mostraremos en medio de las circunstancias. Estaremos firmes y no caeremos. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Es la misma oración que el apóstol Pablo nos muestra. El deseo del corazón de Dios para con nosotros. En Efesios 3:14. Y este versículo termino. Efesios 3:14. Y Pablo oraba conforme al corazón de Dios y nos mostraba ese deseo, ese anhelo de Dios para todos nosotros. Entenderlo y conocerlo. Tener una relación íntima, estrecha, perfecta, madura con Él. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos, es decir, con todos los que han sido santificados por Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Por eso no te debes de alabar en la sabiduría ni en la inteligencia, porque
El conocer a Dios lo excede. Y luego dice, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos queremos ser llenos de toda la plenitud de Dios? Tienes que conocer, tienes que entender y conocer a Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es el deseo del corazón de Dios para nosotros. No te alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto, siéntase satisfecho alguien de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué tanto conoces tú a Dios? Madurando en el conocimiento de Dios. No quedándonos donde estamos, sino llevándonos a un nivel más alto, más profundo, en una relación más íntima con Él. Ese es el deseo del corazón de Dios, mi hermano. Cierra tus ojos, ahí donde estás, cierra tus ojos y demos gracias al Señor. Padre mío, te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias. Queremos conocerte, queremos entenderte, Señor, entenderte y conocerte. No queremos tener un conocimiento superficial o un conocimiento fundamentado en un razonamiento, no. Queremos entenderte a través de tu palabra y queremos conocerte a través de tu Espíritu Santo morando en nosotros, haciendo vida lo que entendemos de tu palabra en nosotros, para poder caminar hacia la madurez, para ya no ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo tipo de pensamientos, Señor. No, sino que estemos firmes, lleguemos al nivel de la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo Jesús. Nos hace falta mucho, Señor, pero necesitamos de ti. No nos dejes como estamos. Sé que sigues trabajando en nosotros porque tú eres Jehová, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el Dios autoexistente, suficiente en ti mismo, porque tú eres el soberano y el eterno. Y tú mismo eres Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios verdadero, en un glorioso Dios sustentando la vida, haciéndola subsistir y también trabajando al mismo tiempo en la vida de aquellos que te buscan y que te adoran, trayendo la plenitud de Cristo en nosotros. Eso queremos, Dios, queremos más de ti. No queremos amedrentarnos, no queremos atemorizarnos, queremos estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra que tú nos has mandado que hagamos, en la vida cristiana, asemejándonos cada vez más a ti, mi amado Dios. Ayúdanos, Señor. Queremos conocerte más. Señor, eres perfecto y eres bueno, paciente. Y pasas por alto la ignorancia, pero mandas a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, que te conozca, que se vuelva a ti y tú traigas tiempos de descanso, tiempos de refrigerio y le des a conocer tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por cada familia que está reunida, Señor. Por cada persona que esté escuchando tu hermosa palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Solo tú la mereces. No a los hombres sea la gloria, sino solo a ti, Señor. Solo a ti, solo a tu nombre sea la gloria, Señor. Por siempre y para siempre, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro precioso Señor y Rey, nuestro Salvador, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a hacer vida este conocimiento. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor allá en su casa, con su familia. Y reconózcale, mi hermano, reconozca a Dios en todos sus caminos. Queremos, antes de despedirnos, orar por algunas peticiones de oración que dejaron plasmadas aquí en el chat, aquí en la transmisión. Vamos a orar por cada uno de ellos. Nos piden oración por sanidad, nos piden oración por salvación, por sanidad en el cuerpo, por restauración. Vamos a orar por todas ellas, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que tome
en sus manos, porque ya lo vimos ahora, tenemos un Dios poderoso, ya lo conocemos, hay que hacerlo vida, hay que experimentar ese poder y esa gloria de Dios en nosotros. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todas estas peticiones, y yo sé que hay muchas más que quisiera que oráramos por todas ellas. Cierre sus ojos y acompáñenos en unanimidad en oración por cada una de esas peticiones. Bendito Padre, una vez más, Señor, nos acercamos a ti creyendo que nos escuchas y teniendo fe, Señor, que si oramos conforme a tu voluntad, tú responderás y tendremos aquello que pedimos, Padre. Tú nos has dicho que por nada tenemos que estar afanosos, preocupados, sino más bien hacer conocer nuestras peticiones delante de ti en súplica, en ruego, pero también en acción de gracias, Señor, sabiendo que todo obra para bien a los que te amamos y que cada circunstancia, Señor, cada crisis, cada dolor, cada lágrima, tú lo utilizas para algo provechoso en nuestras vidas, Señor. Y tú prometes consolarnos y prometes también restaurar todas estas cosas, Padre. Queremos poner en tus manos cada una de las peticiones que mis hermanos traen delante de ti. Primeramente queremos pedirte por la vida, Señor, de el suegro, Señor, de nuestra hermana Lili, el suegro de nuestra hermana Lili, y por su papá, Señor, por sanidad en su cuerpo. Tú sabes lo que le aqueja, tú sabes la enfermedad o el padecimiento que tiene. Yo te pido que tú traigas sanidad a su vida, Señor, que tú traigas restauración a cada uno de sus miembros, a cada célula de su cuerpo, cada órgano, que así como tú dabas vista a los ciegos, Señor, y sanabas a los leprosos, también puedas traer sanidad a la vida, Señor, al cuerpo de el papá de nuestra hermana Lili, Señor, y también por su suegro, Padre. Y no solo esto, sino que principalmente él pueda conocerte, pueda entenderte y conocerte para salvación, Señor. Que él pueda experimentar tu gloria de salvación, tu gracia, y que pueda rendirse a ti y tú lo transformes y le hagas nacer de nuevo, Padre. Para que al partir de este mundo él pueda ver, él pueda entrar en tu presencia, en tu reino, y gozarse contigo por toda la eternidad. También te pedimos, Señor, por la señora Luz María Camacho, mamá de nuestro hermano Antonio Baeza, Señor, también que te pedimos por ella por salvación. Sabemos que es una mujer mayor, pero sabemos que tú tienes cuidado de ella, Señor, que no parta de este mundo si es tu voluntad, que parta, Señor, sin haber gustado tu salvación, Señor, tu salvación gloriosa. Ya han hablado de tu palabra, han hablado de tu evangelio. Te pedimos que tu Espíritu Santo recuerde todas estas palabras y que en su corazón, en su interior, en su alma, ella pueda darte una respuesta para salvación, Padre mío. También te pedimos por mi tío, Señor, por mi tío Adolfo, que se encuentra allá en Mazatlán, Señor, que también se encuentra enfermo de diabetes, Señor, lo están dializando, y tú conoces cada circunstancia, cada dolor, cada tristeza que él está pasando en su cuerpo, Señor, y también en su alma, Padre. Yo te pido por él para que tú traigas sanidad a su cuerpo, Señor, pero sobre todo que él sea salvo, Padre, que si tú lo conoces, que tú lo has guardado hasta el día de hoy, es con un propósito. Te pido que tú le des esa confianza de estar en tu presencia, esa confianza de tener esa relación íntima contigo, de ser llamado tu hijo, Señor, y que él lo manifieste a través de su manera de hablar, de su manera de pensar, y que tú también puedas, conforme a tu misericordia, Señor, sanar su cuerpo. Todo lo puedes, Señor, no hay nada imposible para ti, Padre. Y tú haces milagros y sigues obrando milagros hoy en día, Padre. Si es tu voluntad sanarlo, Padre, nosotros te pedimos que traigas sanidad, Señor, pero que también traigas descanso en su cuerpo, Padre. Gracias por su vida, lo bendecimos a él, bendecimos a su familia, a su hermano, mi tío Marco, Señor, a su familia, a sus hijos. Guárdalos en medio de la maldad de este mundo, guárdalos en medio de esta pandemia también, porque al ser personas mayores, al ser personas que padecen algo, Señor, también son personas más propensas a adquirir este virus, Padre, y que este virus le complique en su cuerpo, Padre. Los ponemos en tus manos, bendice y toma cada necesidad en tus manos. Por Ana Valeria Salgado, Señor, te pedimos por ella, te pedimos por Andrea Salgado también, por Iván, por Juan, por Araceli, Señor, por Betsy, cada una de ellas, que tú los tomes en tus manos, que tú los guardes, Señor, que traigas consuelo, que traigas fortaleza ante las circunstancias que están pasando y que en todo puedan ver tu mano poderosa, Señor, por Liz, por Dani, por Imelda, Señor, por
cada una de las personas que claman a ti, que tienen confianza en ti, Señor mío y Dios mío. Todo esto lo ponemos en tus manos para que seas tú obrando, mi Señor, mi Salvador Jesucristo, y por cada familia, Padre, que está escuchando tu palabra, que te anhela más, por cada persona que pudo conectarse, escucharte a ti y adorarte en esta tarde. A todos los ponemos en tus manos y sabemos que tú orarás en cada uno de ellos porque tú eres un Dios personal, Señor. Eres un Dios que quiere tener una relación personal e íntima por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote y por quien tenemos entrada libre a esta gracia preciosa y poderosa, y donde podemos encontrar socorro, misericordia, Señor, donde podemos encontrar gracia para cada adversidad de nuestras vidas, Señor. Gracias, síguenos hablando a través de este día, síguenos hablando a través de las circunstancias, pero sobre todo pone en nosotros ese deseo más grande de conocerte, de entenderte y conocerte a través de tu hermosa palabra, Señor. Produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te bendecimos y te adoramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, esperamos vernos en las próximas transmisiones. Sigan buscando al Señor, sigan leyendo su palabra, no se conformen, no le dediquen poco tiempo, dedíquenle mucho tiempo a la palabra de Dios, a la lectura constante de la Biblia. Mis hermanos, aprovechen cada respirar, cada misericordia que Dios tiene para meditar en lo que Dios está haciendo en sus vidas y podamos alcanzar, como leíamos hace un rato, la plenitud de Cristo. Que Dios los bendiga y les mandamos un fuerte abrazo, mis hermanos.